Urgencia, prevención y madurez. Tres temporalidades para pensar la escritura de poemas. Hola, ¿cómo les va? Acá Lisandro. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de estética y poesía, o semiosis estética, que consiste en pensar los procesos creativos al momento de escribir un poema. Hoy vamos a estar hablando acerca de diferentes temporalidades, que son actitudes acerca de las cuales el poeta se relaciona con el proceso creativo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces no aplicamos la correcta o adecuada perspectiva, por lo tanto, el fenómeno creativo se nos va de las manos. O terminamos escribiendo mucho más texto de lo que poema tenemos, es decir, nos gusta escribir, nos gusta escribir, nos gusta escribir. Sin embargo, el poema ya terminó mucho antes. O dejamos el poema sin desarrollo y por lo tanto escribimos menos de lo que el poema quisiera haber sido escrito. Entonces, en este sentido, es muy importante que ustedes puedan distinguir estas tres tendencias temporales. La urgencia, escribir rápido lo que primero se me ocurre. La prevención, darle vueltas y vueltas a la idea, de tal manera que no terminás de desarrollarla o te impedís pasar a una nueva idea. Y la temporalidad adecuada, que es la de la madurez. ¿Cómo encontrar entonces la madurez, evitando la urgencia de la precipitación o la excesiva demora de la prevención? Y por supuesto, encontrar el equilibrio en la madurez, el equilibrio en una temporalidad orgánica, adecuada, que permita que tu poema se despliegue. Y al mismo tiempo vos expresarte honestamente dentro de ese poema. Bien, vamos a comenzar entonces. Punto número 1. ¿En qué situaciones nosotros sometemos nuestra semiosis estética, es decir, nuestra producción de signos en el arte? ¿En qué sentido la sometemos a experiencias que nos hacen escribir demasiado rápido lo que estamos pensando? Y quizás no sentimos demasiado bien, pero ya estamos escribiendo aquello que sentimos. Entonces, cuando por ejemplo estás caminando por una plaza y de repente sentís inspiración al ver un pájaro en una rama, o escuchás el silencio de los árboles, o viste un niño jugar, o recibís un mensaje hermoso en tu celular y tenés ganas de escribir sobre eso que sentís. Esa emoción, si ya rápidamente pasa al texto, es posible que no se desarrolle del todo, de tal manera de que uno va a escribir la puntita del iceberg de esa emoción. Esto puede ocurrir y nos puede poner en una situación de que rápidamente decimos aquello que todavía no alcanzamos a concebir con profundidad y con intensidad. Ahora, el lado contrario de la situación es que me demoro demasiado en escribirla porque quiero ver qué es lo que quiero decir, quiero sentir las fuerzas y de repente se te va esa idea y ya no la puedes escribir. O escribís algo que más o menos no te acordás muy bien cómo era y terminás escribiendo algo que no era lo que había sentido. Y la tercera situación es la situación adecuada, encontrar el balance entre tengo una emoción, tengo una experiencia, tengo una idea, pero al mismo tiempo la expreso en su propia temporalidad, en sus propios términos. Eso es madurez. Vamos a estar hablando entonces de estas tres temporalidades, de las cuales la precipitación y la prevención son negativas y la tercera es positiva y hasta la llamamos madurez. Paso a saludar entonces a quienes están aquí ahora. Hola Noelia, hola Carla, hola Fabiana. Comenzamos entonces. ¿Reconoces que hay momentos en donde vos escribís el poema y estás diciendo las cosas más rápido de lo que alcanzás a concebir? Estás escribiendo quizá no un poema, sino enunciados poéticos, aislados. Y sentís que quizá la velocidad de tu mano o del tipeo en el celular es más rápida que la comprensión de lo que estás experimentando. Cuando ocurre eso, tenemos que tener el siguiente cuidado. No necesariamente por escribir rápido voy a retener la idea en el poema, porque muchas veces escribir rápido es escribir desacertadamente, algo que no es el reflejo de la idea o de la fuerza que estoy sintiendo. La clave para escribir un poema de alta calidad consiste en que el texto diga no menos de lo necesario, pero tampoco no más de lo suficiente. Este es el secreto. ¿Cómo lograrlo?
estamos abordando la cuestión de las 3 temporalidades. Urgencia, es decir, precipitación, escribo rápido lo que siento y lo que pienso, lo publico rápido. Segundo, la prevención, no, esto quiero que quede perfecto. Esto necesita todavía corrección. No, todavía no llego a entender lo que quiero decir. Necesita más revisión. Y estás sobreintelectualizando, corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo ese libro interminable que nunca termina de publicar. O ese poema que querés que sea perfecto y que nunca llegás a completarlo. ¿Te ha pasado esto? Muy bien. No se trata de arrojar los hijos a la calle, ni tampoco de guardarlos y malcriarlos para que viva siempre con la madre. No, se trata de proveerle las herramientas para que pueda hacer su propia vida en el mundo. Lo mismo con los poemas. Necesito acompañar la temporalidad del poema mismo. No necesito imponerle al poema mi propia velocidad porque quiero publicarlo, porque el concurso cierra, porque quiero los me gustas ya. Pero tampoco el poema necesita de mí estar constantemente hipercorrigiendo, evaluando interminablemente, sobreintelectualizando, agregando cada vez más elementos de información o emociones, porque ¿sabes lo que pasa? El poema no termina de constituirse como una unidad. Por lo tanto, el poema empieza a pincharse como una balsa en medio del océano por todos los rincones. Y es porque uno metió demasiado mano allí. Entonces, aquí tenemos que observar los fenómenos extremos, ¿verdad? Ni quedarme con un borrador catártico, fruto de una temporalidad precipitada. Escribo, listo, terminé. No, pará. Ni tampoco es lo reviso y se te hace así un choclo de inflación que ya perdiste el contacto con la idea fuerza esencial. ¿Cómo evitar ambas situaciones? Esa es la pregunta metodológica y les voy a responder en lo sucesivo de este vivo. Pero primero, necesito que reconozcamos situaciones en donde uno activa precipitación para escribir o activa excesiva prevención para escribir. Y vamos a hablar esto en 3 niveles. En el nivel del mundo, en el nivel de la mente y en el nivel del texto. ¿Sí? Comenzamos. En el nivel del mundo, cuando uno tiene temor o pereza o está demasiado distraído para recibir experiencias novedosas, enriquecedoras en tu vida, uno se está perdiendo vivir, uno está derrochando el tiempo. ¿Por qué? Porque uno está en una situación de demasiada prevención. Y cuando uno no sale al mundo por temor, por pereza, por distracción, cuando uno no recibe nuevas experiencias, uno se enriquece menos. Y si vos querés mostrar, primero tenés que ver. Si vos querés que te escuchen, primero vos tenés que escuchar. Si vos querés dar algo de valor, primero vos tenés que aprender a recibir algo de valor. ¿Y de dónde lo recibís? Del mundo, de la experiencia, de los aliados, de las personas que te iluminan, de tus propias experiencias personales. Necesitamos tener una actitud abierta para con el mundo. Porque si uno está cerrado, está demasiado prevenido de la amenaza exterior o de la crítica que te van a hacer a tu poema o de que no te van a aprobar el concurso o lo que sea. Si vos estás en una actitud de subir la coraza, eso no es nada bueno. Porque te perdés que el mundo, te perdés conectar con las situaciones y con las personas, te perdés vos crecer. Entonces, una excesiva prevención hace que uno no se arriesgue. Y la vida implica tomar riesgos razonables. La otra situación es una excesiva precipitación. Uno estar volcado constantemente al mundo. Una situación, otra situación, otra situación. Y uno disfruta y uno aprende, pero hasta cierto punto, si uno está sobrecargado de estímulos. Si uno está demasiado volcado a la exterioridad y pierde la brújula interna de hacia dónde voy, cuál es mi inspiración, cuál es mi propósito, entonces voy a tener muchas experiencias, pero pocas reflexiones y por lo tanto pocos aprendizajes de vida. Puedo tener mucha vida, pero ¿en qué nivel de conciencia? No se trata de una reflexión abstracta de la vida en la excesiva prevención encerrado en casa, ni tampoco en una vorágine de vivencias inconexas que no me permiten a mí conocerme más a mí mismo, ni tampoco terminar conociendo más a las personas o a las situaciones, porque se termina uno repitiendo situaciones y eso no es bueno porque uno no puede aprender, uno no puede disfrutar en el fondo con el alma y no meramente con los sentidos y uno no puede en el fondo ayudar. En ese sentido necesitamos tener un contacto con el mundo que sea abierto, que sea maduro, uno poder decir cuándo
es basta, cuando absorbo estímulos exteriores y cuando empezar a abrirse a tener nuevas posibilidades de experiencia. El otro nivel es el nivel de la mente. En el nivel de la mente, una excesiva actitud exterior hace que uno se desconecte de uno mismo. Estar constantemente percibiendo situaciones, percibiendo personas, teniendo diferentes tipos de emociones y uno estar en una vorágine perceptiva, emocional y sobre todo teniendo experiencias que uno no puede conectar entre sí, se hace muy difícil establecer una coherencia entre todas esas cosas que uno está viviendo. ¿Cómo conciliar la profesional, la madre, la poeta? ¿Se trata de diferentes dimensiones de la vida? ¿O se trata de que yo soy el hilo conductor que une todas esas dimensiones? En ese sentido, una excesiva precipitación a estar arrojada al mundo hace que uno no pueda ver las relaciones internas que mantienen el hilo de conducción entre todas esas diferentes experiencias. Es muy importante conocerse a uno mismo en esas diferencias y en esas distintas dimensiones de la vida. Por eso, cuando uno está sobrecargado de estímulos exteriores o cuando uno está sobrecargado de reacciones emocionales interiores ante situaciones semejantes, lo que ocurre es lo siguiente: uno no encuentra el sentido. Uno no encuentra el hilo conductor que te permite atravesar de manera edificante esas experiencias. ¿Qué tiene que ver esto con la poesía? Ahora les voy a comentar cuál es el punto de conexión. Y un tercer punto es justamente la maduración en relación con la mente. ¿Cómo lograr tener una mente madura para reaccionar y para responder al mundo y a uno mismo de una manera edificante? La mente madura tiene que desatar la abundancia. La mente madura tiene que conectar con su propia intuición. La mente madura no se deja someter o arrastrar por el mundo, ni someter o arrastrar por las propias emociones. Ni lo exterior me domina, ni lo interior me domina. La mente consciente, presente, aquí y ahora, establece ella su propósito, siente su pasión y actúa en consecuencia, disfrutando, aprendiendo y ayudando, porque formamos parte de una humanidad. En este sentido, la madurez no es salir corriendo a ayudar a las personas, porque quizás vos te puedas poner en una situación de peligro. Les cuento una anécdota. Cuando estaba haciendo el curso de guardavidas, soy guardavidas, nos enseñaron una estrategia muy útil. Si vos estás en la playa y estás viendo a una persona que está ahogando y la estás viendo frente a ti, no tenés que ir corriendo del mangrullo donde está el guardavidas observando la playa, no tenés que ir corriendo en línea recta donde está la persona que se está ahogando, la víctima. Tómate un minuto para observar las variables. Reflexionar, no actúes de manera precipitada, tenés que aplicar inteligencia, porque tu tarea es resolver un problema. Y si vos sos arrastrado por tu emoción, no estás en condiciones de lucidez para elegir la mejor opción para resolver el problema. Entonces tómate un minuto. Y ahí te das cuenta que en ese minuto, si la marea está bajando, en la costa argentina, cuando la marea baja, va hacia el sur la corriente, y cuando la marea sube va hacia el norte. Entonces, si yo me lanzo en línea recta a rescatar a la víctima, lo que ocurre es que quizás yo me voy a hacer arrastrado hacia el sur y nunca voy a llegar a la víctima. Lo que tengo que hacer es ir corriendo por la playa unos metros al norte para que la misma corriente me vaya derivando al punto donde está la víctima. Eso no lo podría hacer si simplemente actúo por instinto, por reacción, por precipitación. Entonces, esta anécdota se aplica a la escritura poética. Una mente que no piensa es una mente precipitada. ¿Y esto qué significa? Significa que no estamos en condiciones de tomar la mejor decisión, para lo cual necesitamos la mente racional. Muy bien, Lisandro, pero ¿qué todo esto tiene que ver con la poesía? Estamos hablando del mundo, de la mente, y ahora falta hablar del texto. Y aquí viene el problema. Si yo escribo lo primero que se me ocurre en la mente, lo más probable es que voy a tener un borrador de emociones y de ideas abstractas. Esto puede ser un punto de partida para seguir avanzando en el desarrollo de ese texto. Pero si yo considero que lo escrito es definitivo, entonces ahí me pongo yo en un problema, porque considero que no requiere más desarrollo. Entonces yo precipitadamente cancelé el progreso de ese poema, cerré con llave mi sesión creativa y lo guardo o lo publico.
pero no está desarrollado, no está compuesto, simplemente es un borrador catártico. Me precipité a registrar en palabras lo que sentí y me precipité a comunicarlo y compartirlo con la humanidad. Por lo tanto, ahí hay dos tramos del trayecto creativo. El tramo de yo bajar a texto lo que pienso y siento y yo compartir el texto que está en mi celular al mundo. Y en esos dos tramos yo apliqué precipitación. Escribí muy rápido lo que sentía. No me di el tiempo de desarrollar las emociones. No me di el tiempo de hacerme más preguntas acerca de lo que está ocurriendo. ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuánto, dónde, cuándo, por qué, para qué? Esas son grandes preguntas que van abriendo el mapa tridimensional de la idea fuerza que se está proyectando. Como si fuera una célula que va creciendo y va multiplicándose. El tejido del ADN va proliferando en ese espacio de la sesión creativa. Cuando esto ocurre, entonces, tendemos a materializar una fuerza y una forma que todavía no están sólidas. Entonces la materia va a pesar sobre ella. Quizá va a haber cacofonía, quizá no va a haber una cadencia melódica adecuada, quizá las imágenes no son las mejores. ¿Por qué? Porque la materia se me va a adherir a mi expresión porque yo no le di el tiempo suficiente de la sesión creativa para explorar todas las variables. A ver cómo suena, a ver cómo imagina, a ver cuál es el sentido, a ver cuáles son los actos de habla. Y muchas otras. Si yo no me doy la oportunidad de explorar esas nuevas variables, lo más probable es que no controle diferentes niveles de información de mi poema. Y si yo no los controlo, va a salir por azar lo que tenga que salir. Y cuando yo me dé cuenta de eso una vez que está publicado, digo, uy, acá hay una repetición de la palabra que yo no quería que esté repetida. Uy, esta palabra suena a tal otra y no tampoco quería. Para que no te pase eso, antes de escribir, tómate un minuto y revisa lo que estás sintiendo, revisa lo que estás pensando. Trata de encontrar más profundamente la energía de tu pasión y la dirección de tu propósito. Antes de escribir. O podés escribirlo, pero sabiendo que es un borrador que va a ser modificado. Pero también tengamos cuidado con escribir, porque cuando uno escribe, cristaliza. Cuando uno cristaliza, después el espacio de movimiento se hace más rígido. ¿Por qué? Porque tu mirada va a estar condicionada por lo que está escrito. Por lo tanto, cada vez que releas, vas a leer inconscientemente esa palabra que está allí, o esa frase, y te va a condicionar el sentido. Entonces, uno tiene que sentir cuándo es el momento de dar a luz al hijo. Demasiado antes, no está formado. Demasiado después, no es sano para el hijo, ni para la madre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la temporalidad justa que habla de una madurez creativa? Entonces, he hablado de la precipitación. Ahora, hablemos de la prevención. Nuevamente en los niveles mundo, mente, texto. En el nivel de mundo, habíamos mencionado que la excesiva prevención es no conectarse con las personas, no conectarse con nuevas situaciones, no conectarse con nuevos libros de poemas, no conectarse con nuevas experiencias. ¿Por qué? Quizá por temor, quizá por pereza, quizá por una excesiva distracción, quizá porque uno se acostumbró a algo y de repente salir de la zona de confort de lo que uno está acostumbrado se le vuelve difícil, pero a todos nos pasa eso, a mí también me pasa eso. Lo importante es observarlo y trabajarlo para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque somos entidades cuya esencia es expandir su libertad de conciencia y su grado de inspiración. Disfrutar, aprender y ayudar. Mientras que no hagamos eso, mientras que no amemos y no trabajemos, como dice Freud, no estamos desarrollando nuestra esencia. Y nuestra esencia se desarrolla en la medida en que actuamos tomando decisiones libremente. Pero a veces en el mundo sentimos esta pereza, este temor, esta distracción y no conectamos. Bueno, salgamos de esa situación, salgamos de esa mentalidad. Necesitamos conectarnos con nuevas posibilidades expresivas y de autoconocimiento. No solo a nivel mundo, sino a nivel mente. Uno quizás siente una excesiva prevención para abordar un trauma de infancia o para hacerse cargo de una emoción que está enraizada en el fondo del corazón. ¿Sentís culpa? ¿Sentís ira? Quizás sentís una depresión, quizás sentís ansiedad o preocupación o paranoia. Cualquiera sea la emoción que te está absorbiendo la energía vital, es momento hoy de
enfocarse en ella y de poder escuchar cuál es el aprendizaje que te quiere transmitir. Porque si no escuchamos su mensaje, sigue enviándonos al cartero. Y el día en que abramos la carta y nos hagamos cargo de hacer lo que en la carta está diciendo que tenemos que hacer, que es el aprendizaje, cuando abramos la carta y nos comprometamos a ser la mejor versión de uno mismo, ese cartero no va a venir más, porque no va a tener ninguna razón de ser. Solo vuelve lo que necesita ser aprendido. Esto pasa en poesía y en la vida en general. Entonces, es momento de evitar esta prevención, de decir, no, yo con esta emoción no me quiero conectar. Yo con este pensamiento no me quiero conectar. Si yo digo que hay varios momentos en la semana en que prefiero estar escribiendo un poema que estar jugando con mis hijos, ¿me siento culpable? ¿Por qué? A mi hijo yo le tengo que dar la mejor versión de mí como ser humano. ¿Cómo puedo ser el mejor padre si no soy el mejor ser humano para mí mismo? ¿Cómo puedo dar algo de valor si no me lo doy primero a mí? Sea la relación que sea, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus amigos, con tus cotrabajadores. Es muy importante, fundamentalmente, que tu metro cuadrado de felicidad esté bien cuidado por vos. Y una vez que seas consciente de eso, entonces vas a querer cuidarlo. Vas a querer estar en una relación dinámica, edificante con todo lo que recibís y con todo lo que das. Y la urgencia, la prevención y la madurez son estas tres temporalidades de las que estoy hablando que también ocurren en el texto. Finalmente, hablemos del poema, hablemos de la poesía, hablemos de la poiesis, hablemos del poeta. Tenemos que conectar estas cuatro palabras: poiesis, poeta, poema, poesía, con prevención, precipitación y madurez. Son tres velocidades, son tres espacios temporales, en donde la poesía, la poiesis, el poeta y el poema van a articularse. Punto número 1. El poeta. Si el poeta escribe muy rápido lo que tiene en su corazón, quizás no alcanza a escuchar lo que el corazón tenía para seguir diciendo. Dejemos la lapicera, escuchemos y después copiemos. O pueden grabarse en vez de escribir. Y de esa manera, a medida que el corazón va dando datos, ustedes van hablando. Pero tengan en cuenta que la esencia no se agota en lo expresado. Lo expresado deja indicadores para volver a la esencia. En este caso, la idea fuerza de un poema, por ejemplo, o el mensaje que el poeta siente adentro que tiene que decir. Demasiado rápida la exteriorización hace que uno se desconecte de la fuente que está emitiendo el mensaje. El espíritu, el corazón, la mente, el cuerpo. Demasiada precipitación en ir a agarrar y escribir lo que estás sintiendo, cuidado, porque hace que quizá agotes toda la idea fuerza en un suspiro lingüístico. Entonces, cuidado, si a veces tus poemas quedan cortos, quizás es porque vas muy rápido a materializarlos y dejaste de avanzar en ese camino introspectivo hacia lo profundo, hacia lo lejano, dentro tuyo, para oír cada vez más ese mensaje. Cerraste la aventura en el primer tramo. No, pero mira todo el viaje que teníamos, íbamos a recorrer el mundo. ¿Por qué te bajaste en la primera estación? Porque tenía que escribir. Muy bien, pero ¿qué querés? ¿Escribir ya el recorrido de la primera estación y perdiste todo el recorrido alrededor del mundo? ¿O guardar la lapicera o el celular y empezar a avanzar y a ver qué más te sugiere ese viaje? Y vas tomando nota aisladamente porque no querés detenerte. Entonces uno tiene que decir, escribo ya mi primer tramo y pierdo el viaje alrededor del mundo, o voy viajando alrededor del mundo y voy tomando nota, porque tampoco se trata de cuando termines la vuelta alrededor del mundo ponerte a escribir, porque si no te olvidaste lo que hiciste en el primer tramo. Entonces no, ni tan rápido ni demasiado al final. ¿Cuál es la temporalidad justa? La maduración, la conexión con el presente, pero al mismo tiempo tu conexión con lo atemporal. Instante y eternidad. Presente y atemporalidad. Entonces, baja un poquito para adelante, pero también un poquito para abajo. Pasa un poquito más para adelante y otro poquito más para abajo. Hacia adelante es presente, hacia abajo es atemporalidad. Te conectás con tu espíritu, pero al mismo tiempo te conectás con los datos sensoriales que te inspiran a escribir ese poema. No se trata de ser absorbido por una temporalidad,
Si soy absorbido solamente por la temporalidad de lo interior, nunca me expreso, porque expresarse es salir afuera. Si yo solamente me conecto con la temporalidad de la exterioridad, pierdo la noción de mi propósito y de mi pasión, quizás porque estoy sobreestimulado de todo lo que llega y no puedo elaborar nada espiritualmente, porque no me doy el tiempo. Entonces hay que buscar el balance entre exterioridad e interioridad. Es una espiral creciente. Díganme si están de acuerdo con lo que están escuchando. Bien, vamos a volver a saludar a los participantes. Carla dice, ¿sos guardián? Sí, efectivamente. Hola Silvi, ¿cómo te va? Hola Carly. Carly, una escritora de poesía. Vayan a su cuenta de Instagram, tiene ahí algunas sorpresas para mostrarles. Bien, seguimos entonces. Estamos hablando de la escritura de poemas, estamos hablando de la mentalidad del poeta, estamos hablando de la dimensión de la poesía y estamos hablando del proceso de la poiesis, que si ustedes lo advierten es la misma raíz de poe. Poiesis, poeta, poema y poesía. Pero en relación con tres temporalidades, dos no edificantes y una edificante. Demasiado rápido, escribí lo que sentís, quizás no captaste la idea o la emoción. Demasiado lento, quizás sigue de largo. El punto es poder escribir sin dejarte de descubrir. Escribir afuera y descubrir adentro. Esta es la dialéctica que les invito a explorar. Tenés una idea fuerza. Te pones a escribir, pero no te agotás en lo escrito. No te desconectás de la fuente que emite el mensaje. Estás materializando la fuerza y la forma y el significado, pero no quedás encapsulado en el texto. Lo dejás y seguís avanzando. Uno tiene que expresarse y ser libre de lo expresado, porque la forma lingüística, la estructura sintáctica, la etiqueta comunicativa de haber escrito el texto hace que uno condicione su subconsciente para nuevos mensajes. Por supuesto que escribir el texto te va a permitir orientarte en el camino creativo. Pero una cosa es orientarse para no comenzar a escribir otro poema, porque se trata de desarrollar este, y otra cosa es quedarse encerrado dentro del texto. ¿Te animás a descubrir cuál es el balance dentro de tu propio proceso creativo? Poder escribir sin quedarte encerrado en el texto y poder conectarte con tu alma sin quedarte encerrado en tu mente, porque tenés que expresarte. Pero al mismo tiempo no quedar encerrado en el texto, porque también tenés que volver a alimentarlo y lo alimentás desde tu propia fuente. Estos son los dos extremos. Sujeto y objeto. El objeto es el producto poema. El sujeto es el productor poeta. Entonces, yo me conecto con el productor, me conecto con el poeta y expreso. Me conecto con el objeto, me conecto con el producto, me conecto con el poema y le facilito el autodesarrollo. Pero no me quedo encerrado ni en el objeto, porque tengo que seguir rastreando los mensajes que vienen a mí, pero tampoco me quedo encerrado en el sujeto, porque si no, no estoy verificando lo que siento, porque no lo estoy expresando, y por lo tanto estoy dentro de un monólogo individual y no estoy creando un poema comunicable. Por lo tanto, la sugerencia es la siguiente. ¿Cómo logramos no caer en la precipitación, escribir rápido lo que siento, o publicar rápido lo escrito, o interpretar rápido lo que estoy experimentando? Y esto también es otra cosa muy interesante. Nuestras emociones son resultados de una interacción social semiótica. El sentimiento de amor es un invento cristiano y es un invento al mismo tiempo del cine de Hollywood. Lo que sentimos está cargado ideológicamente, aunque no tengamos idea. El modo como experimentamos nuestro corazón no es ingenuo, está condicionado social y culturalmente. Tenemos que resetear nuestro corazón para sentirlo de una manera más plena, más pura, no tan condicionada por el entorno en el que nos cultivaron, como si fuéramos plantitas, todas iguales, o un ladrillo en la pared, como la canción, ¿no? Tenemos que aprender a desprogramar las creencias y las emociones limitantes y darnos la oportunidad de que hay infinidad de maneras de ser que son responsables y edificantes y que quizás no tienen que ver con las carreras que están publicadas, por ejemplo, o con los formatos de vínculo con el otro que están socialmente legitimados, o lo que sea. La creatividad tiene que ver con destruir también las fronteras para que la cosa fluya con mucha más libertad y con mucha más belleza y frugalidad, que sea más fecundo la interacción con el universo y con uno mismo. Pero para eso tengo que evitar estas tendencias de, por ejemplo, precipitarme
allá tener una vivencia, allá anotarme en una carrera, allá publicar el libro, allá terminar este poema, allá tener pareja o lo que sea. En esa excesiva precipitación hay la voluntad de llenar algo que está vacío, pero tampoco una excesiva prevención, porque si no, el poeta nunca termina de decir su palabra, el poema nunca termina de estar escrito, hay que corregirlo y corregirlo y corregirlo. Y el libro de poema, hay que terminarlo y otra corrección y otra corrección. No, quiero agregar un poema, no sé si lo saco o no. ¿Uno qué está haciendo ahí? Quizá está procrastinando la finalización de ese texto. ¿Cuáles pueden ser las razones para procrastinar? Quizá la desvalorización, crees que no vales lo suficiente, o quizá el temor de que si vales, ¿qué haces con esa alegría? Estas son motivaciones muy profundas desde el punto de vista de la psicología que hay que trabajar, porque si no te perdés la oportunidad de expandir tu libertad y de ayudar a otros, inspirándolos o compartiendo tus lecciones de vida. Por medio de la poesía se puede transformar el mundo, pero primero uno tiene que transformarse uno mismo, porque si no la poesía no sale. Tengo un curso que se llama Potencia tu fuerza creativa, y en ese curso lo que hacemos es tratar de eliminar las barreras que te impiden ser la mejor versión de vos como poeta. Otro curso que también tengo es el de contar tu propia historia de vida. Y este consiste en conocerse a uno mismo, cuál es la biografía, cuál es la trayectoria, de tal manera de que uno pueda reconocer los factores limitantes que uno descubre, por ejemplo, tal persona, o yo me sentí así frente a tal situación, y la idea es devolverse a uno el poder. La culpa no la tiene nadie, uno es responsable de su propia vida. Y en ese sentido, ambos cursos te permiten conocerte más a vos mismo y al mismo tiempo, una vez que te liberás, la idea es, bueno, sacarlo todo y expresarlo en cada sesión creativa. No se trata solamente de aprender a mover las alas si estás adentro de una jaula. Se trata de salir de la jaula, pero no es suficiente salir de la jaula, porque tus alas quizá están debilitadas por falta de práctica. Entonces, primero se trata de salir de la jaula, pero después se trata de alcanzar los cielos más lejanos, para vos expresar lo que tenés en potencia, que es volar lo más alto posible, ser la mejor versión de vos como poeta, liberar tu maestro interior por medio de la escritura. Pero si nosotros nos precipitamos ya a publicar, a escribir, cuidado porque quizá no estamos dándonos la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos, pero si nosotros nos prevenimos demasiado de salir afuera, de pedir ayuda, de compartir los escritos, de pedir una opinión, entonces lo que está pasando es que estoy eliminando las posibilidades de interactuar con el mundo y obtener experiencias de autoaprendizaje. Entonces también está bueno fortalecer y recibir críticas, que van a ser algunas constructivas y otras no constructivas, porque en el mundo lamentablemente hay de todo. Pero también, no importa cómo sea el mundo, lo importante es que a vos te permite también desarrollar una fortaleza. Qué bueno sería vivir en un mundo de paz, de justicia y de amor, pero esa no es la realidad. Sin embargo, la realidad es que vos podés controlar cómo reaccionás y qué decisiones tomás, y por lo tanto vos podés vivir en tu metro cuadrado de felicidad, decidiendo las emociones que querés decidir, decidiendo qué poemas querés escribir, decidiendo cómo inspirar a los demás y qué lecciones de vida transmitir por medio de tus poemas. Y esto es una aventura maravillosa, pero para eso necesitamos madurar adentro. ¿Cómo va a madurar tu poesía si uno como ser humano no madura? ¿Qué significa que madure la poesía? Que no solo sea la expresión catártica de lo que sentís, sino que además sea la comunicación clara de lo que sentís. La catarsis es simplemente un impulso para sacar. Eso está bien en una fase. Está bien ir a la primaria. Está bien ir al jardín, pero si tengo 17 años y sigo estando en la primaria, ahí hay un problema, ¿verdad? Cada fase es necesaria para un estado de autodesarrollo. No hay algo que esté mal. En ese sentido, lo que es inconveniente es que no haya congruencia entre la fase de aprendizaje y el estado de autodesarrollo. Entonces uno tiene que aprender según el nivel en el que uno se encuentra. Tampoco le vas a hablar de verdades universales del misterio de la filosofía a alguien que no tiene la capacidad aún de comprender eso. Por lo tanto, tal como sos perfecto. Pero
Eso no implica que uno no tenga que hacer un trabajo para seguir desarrollando. Sos perfecto en esencia. El tema es que hay que pasar la perfección en esencia a una perfección en acto. Y ahí está todo el trabajo. ¿Cómo desarrollo mi esencia? Tengo el ADN adentro, pero lo tengo que materializar en situaciones y cosas que expresen eso que soy. Sos un poeta, pero tenés que escribir poemas. Si no, ¿cómo vas a hacer un poema sin poemas? Entonces, hay que escribir. ¿Qué significa escribir? Agarrar la lapicera, agarrar el celular, agarrar el teclado de la computadora y empezar a poner en palabras y en frases lo que vas sintiendo y lo que vas pensando. No lo pienses demasiado. Quizá tenés un poema que está por terminarse. No lo pienses demasiado. Conectá con la idea fuerza. ¿Qué es la idea fuerza? El núcleo. El núcleo que mantiene la unidad, el núcleo de esa célula, el ADN. Y fíjate si ese ADN está cubriendo toda la zona del poema. Si hay algo que está fuera del ADN, probablemente es una obstrucción, un elemento extraño a esa célula, a ese poema, y quizá puede ser un elemento rico para fundar un nuevo poema. Entonces, no es que hay un verso que está mal, hay un verso que no encaja acá, pero el verso no tiene nada de malo, puede funcionar muy bien en otro poema. O lo puedo sacar como una idea y no lo voy a escribir nunca ese verso, pero sí me sirve como una idea que regula mis acciones, por lo tanto me sirve como tema del que voy a hablar después. Todas estas son estrategias para no ir tan rápido a escribir lo que uno siente y piensa, pero tampoco quedarse en un loop donde uno da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta, ya sea no animarse a encarar las emociones más profundas de uno, o, número 2, una vez que uno las encara, no animarse a observar con precisión cuál es el mensaje que tienen para vos. Tratá de tomar nota de lo que sentís, sin dejarte arrastrar y afectar más de lo necesario por eso que estás sintiendo, porque si no puedes escribir, perdés la objetividad, porque empezás a sufrirlo. O es tan disfrutable que te distraes y también perdés la objetividad poética. Entonces se trata de dejarte atravesar, pero no arrastrar. Eso significa que tenés que tener una conexión muy sincera con lo que sentís, pero no dejarte encapsular o arrastrar por ese sentimiento porque no vas a poder expresarlo. Expresar significa tener poder para manejar lo que te acontece. Si vos perdés el poder, entonces quedás encerrado en una emoción o en una idea y prejuicio y ya no tenés libertad para hablar de eso. Porque para hablar de eso necesitas manejar el lenguaje, necesitas desdoblar tu conciencia entre la experiencia, que es el qué, y el lenguaje, que es el cómo. Si yo no puedo establecer esa distancia y esa articulación libre como dos superficies que interactúan, una va a estar apegada a la otra y esta va a dominar. Y cuando eso ocurre ya no puedes expresarte, simplemente tenés experiencia muda. Pero para poder expresar necesitamos, uno, mantener la libertad de el yo experimentante de lo que está viviendo. Mantener esa libertad. No es una distancia objetiva, más bien es la de ser un observador participante. No es el que contempla la distancia, yo tenía esa emoción, sí, me acuerdo. No se trata de eso, se trata de, como decía, dejarse atravesar por la emoción, ser un observador participante. Comprendo exactamente lo que sentís, porque a mí me pasó. Estás ahí, pero no estás diluido en la situación, mantenés tu autonomía existencial. Es como si estuvieras dentro de un sueño lúcido. No te desdibujás en las figuras soñadas, vos mantenés tu conciencia y tu libertad y tu capacidad para decidir. Y podés atravesar distintas escenografías y situaciones narrativas dentro de ese sueño lúcido, porque guardás tu libertad, guardás tu conciencia, guardás tu capacidad para tomar decisiones y operar sobre la materia circundante. Y necesitamos ese poder para escribir, porque escribir significa tomar muchas decisiones. Decisiones a nivel de observar a dónde dirijo mi atención, decisiones a nivel de evaluar, ¿esto es algo positivo o es algo negativo o es algo neutro? En cada verso, en cada palabra, en cada situación, en cada variable, lo dejo, lo saco, lo cambio de lugar. A nivel también de las decisiones editoriales, esto requiere ser introducido, esto requiere ser eliminado, esto requiere quizá una sustitución o esto requiere un cambio de orden. Todas esas son decisiones, estrategias durante la edición del poema. Necesitamos entonces tener una serenidad de espíritu, corazón, mente y cuerpo
para poder abordar estas energías y poder escribir ese poema que sentimos en el fondo, que está por salir. O desarrollar y permitir que un borrador que había sido dejado por un momento, volver a él, porque el río nunca se detuvo, uno se salió del río, y por lo tanto volver a nadar en esas aguas, dejar que el universo te sorprenda desde la nueva agua que está fluyendo en el río. La novedad es que es nueva agua de ese río. Ese río es el poema borrador. El cauce del río es el poema borrador. Ahora, cuando vos entras nuevamente a esa agua, suponete que escribiste el poema un lunes y lo retomás el viernes, lo dejaste en un 75%, no tenés que pensar en, bueno, quiero corregirlo o simplemente quiero agregarle cosas porque está incompleto. No, la mentalidad adecuada que te permite conectar con el autodesarrollo de esa poiesis consiste en, no voy a agarrar un tramo de agua y ponerla adelante. Así no funciona en la realidad, ¿verdad? Lo que uno debe hacer es tener la actitud de lanzarse a esa agua, porque va a venir nueva agua. Quizá el poema que va a resultar finalmente no es el poema que vos creías, es el poema que debe ser en virtud de la confluencia de un montón de factores. Pero para eso uno no tiene que precipitarse y decir, no, ya está, con un 75% determinado el poema me doy por satisfecho de que ya está para publicar. O demasiada prevención, no, y tengo que volver a ese poema, y la verdad que no sé cómo encararlo, y lo tenés una semana, y lo tenés un mes, y nunca llega el momento de conectar. Pero si uno está maduro y conoce cómo funciona la poesía, cómo funciona la conciencia y la mente, entonces te vas a dar cuenta de que hay verdades espirituales que son clarísimas. No se trata de agregarle un tramo al río, el río ya está. Se trata de uno volver a zambullirse las aguas que van a ser nuevas, dentro del mismo canal, dentro del mismo cauce. Porque es ese poema que querés desarrollar, ¿verdad? Pero el agua va a ser distinta, la inspiración va a ser distinta. Va a pertenecer al mismo poema, pero va a haber nueva información y nuevas emociones que te van a venir, vaya a saber de dónde. Y están en plena conexión con la idea fuerza de ese poema. Y no va a ser una contaminación el hecho de que vos hayas venido después de una semana a querer corregirlo. Porque vos vas a dejar tus prejuicios afuera, vas a dejar tus emociones circunstanciales afuera, porque te vas a dejar atravesar nuevamente por el espíritu y la emoción de ese poema. Vas a dejar todo afuera del río, porque lo que vuelvas a entrar al río va a contaminar el agua. Entonces, abrite a lo nuevo dentro de ese poema que ya había sido escrito en un 75%, y a eso lo llamamos borrador. Y para eso no tenemos que precipitarnos a cerrar rápido ese poema, pero tampoco prevenirnos demasiado, ¿verdad? El tiempo adecuado es el tiempo maduro, y el tiempo maduro involucra múltiples perspectivas. Involucra respirar, involucra aceptar, agradecer, oír, sobre todo. Dejar que se distienda el aprendizaje que va evolucionando dentro de uno. Uno no es el que sabe, uno es el que ve el saber que hay. Muchísimas gracias por acompañar en este momento. Espero que les haya sido de utilidad. Y nos vemos el próximo miércoles en otra edición de Semiosis Estética. Pero mañana estamos revisando una nueva herramienta en la sesión de caja de herramientas de los miércoles. Los espero. Abrazo.